Videotutorial 20. Teorema de Thevenin, desarrollado para el texto Circuitos eléctricos práctica de laboratorio, editorial Alfa Omega. Para otros videotutoriales puedes consultar texturoacademia.com. Muy bien, en ese nuevo videotutorial estudiaremos el famoso teorema de Thevenin, que de alguna manera a todos nos causa un poquito de dificultad para poder realizarlo. Sin embargo, podrás ver que es bastante sencillo encontrar este equivalente si sigues correctamente la técnica. Básicamente es un teorema bastante versátil, bastante metódico para poder resolver. La pregunta es, ¿cuál es el equivalente de Thevenin para el resistor de carga RL igual a 1 kilo ohm? Resistor de carga que podemos ver justo aquí. Ese resistor de carga para nosotros es nuestra incógnita, es decir, necesitamos encontrar un circuito equivalente de Thevenin tal que podamos colocar un circuito en serie con 1 kilo ohm como carga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, digamos el paso 1. El paso 1 tenemos que desconectar la resistencia de carga, es decir, desconectamos RL. El paso 2, vamos a determinar el voltaje de Thevenin justo donde está RL. Es decir, nuestra RL de 1 kilo ohm la vamos a eliminar y justo en ese punto vamos a encontrar el voltaje de Thevenin a circuito abierto. Entonces, realizar esto equivale a enumerar aquí como A y aquí como B, aplicando correctamente el teorema de superposición. ¿Por qué vamos a aplicar superposición? Porque tenemos dos fuentes, una fuente de voltaje que la vemos aquí y una fuente de corriente que la vemos acá. Entonces, prácticamente aplicar superposición equivale nuevamente a analizar como lo hicimos en el tutorial anterior. Veamos cómo se procede esto. Entonces, lo correcto es hacer lo siguiente. Según el paso 1, vamos a desconectar específicamente la resistencia de 1 kilo ohm y posteriormente vamos en todo caso a colocar entre esos puntos, digamos de este punto acá, número A o borne A y el borne B. Tenemos acá en este color. Entonces necesitamos como paso 2 encontrar entre el punto A, que es el positivo, y el punto B, que es el negativo, el correspondiente voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin debido a las dos fuentes que son 17 voltios y que son 45 miliamperios. Entonces, ¿cómo haremos esto? Muy bien, recuerda que el teorema de superposición es el que necesitamos aplicar ahora, tal y como nos lo indica acá el paso 2. Entonces, podemos decir que vamos a iniciar trabajando con la fuente de 17 voltios o ya sea con la fuente de 45 miliamperios. Entonces, nuevamente, identificamos las terminales como A y B, en donde estaba anteriormente la resistencia de carga de 1 kilo ohm. Vamos a aplicar superposición y por ejemplo vamos a decir que vamos a trabajar con la fuente de 17 voltios. Eso implicaría que la fuente de 17 voltios es la única que quedaría para determinar el voltaje de Thevenin y hay que colocar en circuito abierto la fuente de corriente, dejando prácticamente el circuito abierto. Entonces, si observamos acá, corrijamos, esa es una resistencia. Si observamos acá, necesitamos prácticamente el voltaje de Thevenin entre estas dos terminales, la terminal A como la terminal B. Voltaje de Thevenin que prácticamente lo vamos a encontrar en razón al valor o a esta fuente de voltaje. Entonces, observemos algunos detalles acá que tienes que tener muy en cuenta. Medir el voltaje entre A y B es como colocar tu voltímetro, punta roja en positivo, punta negra acá en negativo, o prácticamente también equivale a decir
¿qué resistor este o este o este queda en paralelo con la terminal A y B? Esa es la pregunta. ¿Cuál queda en paralelo? Muy bien, contestemos esa pregunta. Observa con detenimiento. La resistencia de 30 ohmios es común prácticamente al borne A, pero también la de 30 ohmios es común por su otro extremo al borne B, prácticamente a este punto que estoy colocando en azul. Aquí, hacia la resistencia de 370 ohmios, tenemos 0 amperios porque está en circuito abierto. Entonces, el voltaje de Thevenin, que vamos a llamarle también, que es igual al voltaje entre A y B, realmente es igual al voltaje en el resistor de 30 ohmios. Prácticamente tenemos aquí que ¿qué elemento está en paralelo con terminales A y B? Pues el de 30 ohmios. Entonces necesitamos determinar ese voltaje de Thevenin. Voltaje que es bien sencillo de determinar aplicando el divisor de voltaje. Sabiendo esto, el divisor de voltaje es el más apropiado, ya que si observas con detenimiento, de la fuente de voltaje sale la corriente, acá, circula, pasa por 30 ohmios, baja nuevamente hasta este nodo que le podemos llamar, bueno, este es todavía el nodo B, aquí en azul. Para la R de 370 ohmios no hay corriente, por lo tanto sigue su camino para acá, esta corriente I, y baja nuevamente por 100 ohmios esa corriente I. Si observas con detenimiento, nos ha quedado un circuito que está totalmente en serie. Observa el camino de la fuente de voltaje, resistor de 30 ohmios, vamos por este nodo B y bajamos hasta 100 ohmios hasta el nodo que podemos identificarlo todavía como tierra, hasta retornar a la fuente. Entonces lo correcto ahí es aplicar directamente un divisor de voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin es igual al voltaje en el resistor de 30 ohmios. Por lo tanto, dice la resistencia donde queremos el voltaje multiplicado por la fuente de alimentación dividido la suma de todos los resistores que estén en paralelo. En este caso solo tenemos 30 y 100 ohmios en paralelo y retornamos a la fuente nuevamente. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin toma un valor de 3.92 voltios, debido a la fuente de 17 voltios principal. Recuerda, estamos aplicando el teorema de superposición. Ahora determinemos con la otra fuente. Pero antes tenemos que tomar muy en cuenta la polaridad, es decir, me refiero que la resistencia de 30 ohmios presenta una caída de voltaje prácticamente de más hacia menos. El positivo acá está asociado con el borne A. El negativo, que representa la caída, está asociado con el borne B. Por lo tanto, el voltaje que tú ves acá se puede considerar como positivo. Ahora, si analizamos nuevamente el circuito, ya hemos encontrado prácticamente el voltaje con la fuente de 17 voltios. Ahora nos hace falta encontrarla con la fuente de 45.000 amperios. El circuito queda de la siguiente manera. Entonces, podemos decir ahora que con la fuente de 45.000 amperios necesitamos el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Y bueno, observemos lo siguiente. Recuerda que tenemos que colocar ahora la fuente de voltaje en un cortocircuito. Lo que implicaría cerrar nuevamente acá, dejar la muestra o el punto donde estaba la fuente de voltaje y cerramos hacia el circuito. Y bueno, la tierra, pues, aunque no la hemos colocado, siempre está ahí presente.
Entonces procedemos de la siguiente manera. Necesitamos el voltaje. ¿Qué resistor está en paralelo con las terminales A y B? Podemos observar nuevamente que 300 ohmios está ahí muy presente en este punto, acá en azul. Y también 300 ohmios está en común con el nodo B a través de esta conexión. Y estamos en el punto B. Entonces tenemos común con 300 ohmios en el punto A como en el punto B, y tenemos prácticamente una respuesta ya bastante acertada. Muy bien, ahora que veo acá me acabo de percatar de un pequeño dilema. La resistencia original es de 300 ohmios y acá nos aparece de 30 ohmios. Un error en la parte del copiado. Observa por favor acá. Por lo tanto, este valor de acá no es 30 ohmios. Este corresponde a 300 ohmios. Y este lo mismo correspondería a 300 ohmios. Ahora, el voltaje correcto, ya haciendo esta corrección, es igual a decir, al operar este cociente, nos va a quedar un voltaje de 12.75 voltios, y siempre va a ser positivo por la relación que ya hicimos hace un momento. Esto sería lo correcto. Ahora, regresando al tema anterior, aún tenemos por encontrar el voltaje de Thevenin. Vemos que nuevamente el voltaje de Thevenin, debido a la fuente de 45 mA, también es el voltaje en el resistor de 300 ohmios. Muy bien, corrijo nuevamente aquí, 300 ohmios. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Bueno, tenemos que observar lo siguiente. En este punto justo, que es el mismo punto B, esta corriente o la corriente de 45 se divide una porción hacia el punto B para bajar por 100 ohmios y otra porción se dirige hacia lo que corresponde 300 ohmios. Podemos decir que esta se llame I1 y esta que baja por 100 ohmios que se llame I2. Prácticamente puedes observar también que 100 ohmios y el punto B es común a la resistencia de 300 ohmios. Lo mismo en la parte inferior de 100 ohmios también es común con lo que corresponde a la de 300 ohmios. Entonces, podemos observar que 100 ohmios están en paralelo con 300 ohmios. Por lo tanto, si aplicamos un divisor de corriente, vamos a poder encontrar lo que corresponde a la corriente 1. Veamos cómo se procede. Entonces, al estar en paralelo 300 ohmios con el resistor de 100 ohmios es la resistencia opuesta. Entonces podemos decir que la corriente 1 es igual a decir 100 ohmios multiplicado por la corriente que llega al nodo B, que en este caso es 45 miliamperios, dividido la suma de los dos resistores que están en paralelo, siendo la corriente I1 equivalente a 11.25 miliamperios. Entonces el voltaje de Thevenin correspondería a decir 300 ohmios multiplicado por 11.25 miliamperios, tenemos el segundo valor. Entonces, 11.25 miliamperios multiplicado por 300 ohmios equivale al voltaje de Thevenin, con un valor de 3.375 voltios. Y observemos ahora también el signo de polaridad. Observa que la corriente a través de 300 ohmios sube. Aquí sería positivo y a la salida es negativo por la caída de voltaje, ¿cierto? Negativo. El positivo está asociado al nodo B, por lo tanto este es positivo. Y el negativo está asociado al nodo A y este es negativo. Por lo tanto la polaridad se ha invertido y esos 3.37 equivale a valores negativos, es decir,
menos 3.37 voltios, que prácticamente indica que hay una polaridad opuesta. Entonces, el voltaje de Thevenin que estamos buscando para dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin es aquel que encontramos aplicando la fuente de 45 mA más el que encontramos aplicando la fuente de 17 voltios. Esto es una suma algebraica. La suma algebraica, pues estamos sumando tanto valores positivos como negativos, y tomen en cuenta la polaridad, que es importante. Por lo tanto, tenemos menos 3.375 voltios más el voltaje que nos dio con la fuente de 17, el cual es igual a 12.75 voltios. Entonces, esos 12.75 voltios los colocamos acá, al cual vamos a restarle los 3.75 que ya conocemos, siendo el voltaje de Thevenin final 9.375 voltios. Muy bien, hemos llegado al voltaje de Thevenin, pero aún nos hace falta un procedimiento más, que es encontrar la resistencia equivalente de Thevenin, dibujar el equivalente de Thevenin y colocarle la resistencia de 1 kiloohmio, que es nuestra incógnita. La última tarea es determinar la resistencia de Thevenin para poder sustituir en el circuito como sigue. Es decir, el equivalente de Thevenin nos pide que determinemos una fuente de voltaje que llamamos de Thevenin y colocarla en serie con una resistencia que recibe el nombre de resistencia de Thevenin. Y lógicamente nuestra incógnita, la que quitamos, fue la resistencia de carga de 1 kiloohmio. Entonces todo el circuito que acabamos de desarrollar y estamos por finalizar equivale a este único, y que es mucho más simple de analizar. Entonces la resistencia de Thevenin se encuentra de la siguiente manera. Primero hay que colocar en cortocircuito la fuente de voltaje para que ésta quede anulada, y hay que quitar la fuente de 45 mA para que quede en circuito abierto, por lo tanto también queda anulada, y determinar prácticamente la resistencia de Thevenin viendo hacia adentro de las terminales que ya conocemos, que son A y B. Entonces necesitamos la resistencia de Thevenin. Entonces podemos observar que el nodo A y el nodo B no los podemos deshacer, es decir, el nodo A y el nodo B tienen que quedar fijos, no tienen por qué moverse. Por lo tanto, el nodo A y el nodo B están actuando como elementos en paralelo, haciendo que 300 ohmios y 100 ohmios queden en paralelo. ¿Cómo es eso? Observa acá 300 ohmios y cómo es de común el nodo a través del cortocircuito a la resistencia de 100 ohmios de ese lado, y del otro lado es común la de 300 ohmios también con el punto B. Por lo tanto, tanto en azul como en este color fucsia, 300 y 100 ohmios están en paralelo. Y recuerda, A y B no se pueden tocar, no podemos deshacer el nodo. La resistencia de 370 ohmios no actuaría porque está en circuito abierto, no es parte del circuito que estamos midiendo. Por lo tanto, decimos que la resistencia de Thevenin es igual al paralelo de 300 con 100 ohmios. Por lo tanto, toma un valor de 75 ohmios. Entonces, tenemos ya los valores. La R de Thevenin toma un valor de 75 ohmios. El voltaje de Thevenin tomó un valor de 9.375 voltios. Entonces, esos 9.375 positivos
corresponde al voltaje de Thevenin. Positivo si hemos colocado positiva la fuente de voltaje. Entonces, tenemos resuelto el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, vayamos a Multisim y comprobemos estos datos que hemos determinado en este tutorial. Muy bien, tenemos acá ya armado el circuito en Multisim, el cual vamos a trabajar en este momento. Observa que las resistencias, así como las fuentes de voltaje, están colocadas todas de una sola vez. Sin embargo, como lo que queremos es medir el voltaje de Thevenin, lo primero que nos dice el procedimiento es que la resistencia de carga o aquella resistencia donde queremos determinar el equivalente, debemos de anularla, dejando colocadas las fuentes de voltaje. Podríamos desconectar una a una y comprobar los voltajes que ya encontramos, el voltaje de Thevenin entre estos dos puntos. Sin embargo, vamos a hacer el cálculo directamente encontrándolo con un multímetro. Conectamos en este punto donde estaba anteriormente lo que es la resistencia y prácticamente vamos a hacer la medición directamente. Recuerda que este era el nodo A y este era el nodo B. Entonces, el voltaje de Thevenin que habíamos encontrado con el procedimiento teórico es de 9.375 voltios. Veamos qué nos da. Justo lo que ya hemos calculado en el procedimiento teórico. El voltaje de Thevenin debido a ambas fuentes de voltaje, a una fuente de voltaje y a la fuente de corriente es de 9.375 voltios. Aplicando también el teorema de superposición. Ahora, determinemos a cuánto equivale la resistencia. Sabemos que para determinar la resistencia vamos a pasar a ohmios y vamos a colocar en cortocircuito lo que corresponde a la fuente de voltaje. De esta manera la dejamos aislada y la fuente de corriente prácticamente hay que anularla. Anularla implicaría que abramos aquí el circuito y procedamos a hacer la medición. Estamos midiendo ohmios. Observemos acá y nos tiene que dar valor de 75 ohmios. Muy bien, aquí hay un pequeño error que tienes que tener cuidado al momento de trabajar. Vamos a quitar directamente la fuente tal y como nos dice el procedimiento y dejar en circuito abierto esa porción. Y observemos prácticamente que ahora nos está dando correctamente la resistencia de ohmio en ohmios de 75 que ya nos dio con el procedimiento teórico. Por lo tanto, podemos comprobar una vez más que nuestros cálculos manuales corresponden con los valores de lo que es el simulador. Por lo tanto, está cumpliéndose nuevamente el circuito equivalente de Thevenin. Veamos entonces. Al final del camino, pues, resolver el equivalente de Thevenin no tiene por qué implicar dificultad para ti. Es un proceso muy metodológico, muy mecánico que debes de seguir. Tienes que conocer muy bien qué es cortocircuito, circuito abierto. Repasa esos temas, aplicar correctamente el teorema de superposición, determinar correctamente el voltaje de Thevenin, conociendo los tres pasos anteriores y asimismo saber que para encontrar la resistencia de Thevenin tienes que venir y abrir lo que es la fuente de voltaje y colocar en circuito abierto, sería en cortocircuito la fuente de voltaje, aquí está en corto, y en circuito abierto la fuente de corriente, que es lo mismo que eliminarla directamente del circuito. Muy bien, nos vemos en la próxima clase y vamos a estudiar un poco más allá cómo se trabaja con MACDAC de National Instruments. Hasta la siguiente clase.